Bueno, nuestro tema del día de la clase del día de hoy hablaremos sobre la cultura y los aportes de China. ¿Quién quiere comenzar con la lectura? Yo, por Ya. cultura. Entre los aportes de la cultura china al mundo podemos mencionar astronomía. Elaboraron mapas de los astros, predecían eclipses, se anticipaban el paso de los cometas y conocieron los equinoccios. Matemática. Desarrollaron cálculo y álgebra. Calculaban raíces cuadradas y cúbica y encontraron la constante entre el diámetro de una circunferencia y su longitud, con lo que inventaron el compás. También hoy es extendida la opinión de que el ábaco, un instrumento de cálculo, fue inventado en China. ¿Está ahí? Sí. Sí, ya está ahí. Nancy, ¿puedes continuar? Medicina. Desarrollaron la herbolaria y la acupuntura, disciplinas consideradas alternativas en Occidente. Tecnología. En el siglo I ya los chinos conocían el papel, lo mismo que la imprenta en el siglo ¿qué Ocho. VIII, muchos antes que Gutenberg. Ya, continúa. La pólvora fue inventada por alquimistas chinos alrededor del siglo Cuatro. IV a partir de la mezcla de carbón vegetal, Salitre. salitre y azufre. Gracias a la pólvora, hacia el siglo 13. XIII aparecieron los cañones en Europa. Ya. De 3 a 4 siglos antes de Europa se mencionará la existencia de la polar- polaridad magnética. Los chinos también desarrollaron la brújula colocando un imán dentro de un pez de madera que al ser colocado en el agua apuntaba hacia el norte. Cuando nosotros hablamos sobre los aportes de la cultura, se dice que la cultura china ha realizado numerosas e importantes contribuciones en la humanidad en diversos campos como la tecnología y también la filosofía. Aquí también abarca lo que es el arte y la agricultura. Entre los aportes más destacados se encuentran la invención del papel, la pólvora, la imprenta y la brújula, conocidos como los cuatro grandes inventos, que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo mundial. Además, la seda y la porcelana son ejemplos de su influencia en la cultura y la estética occidental. Cuando nosotros hablamos sobre la tecnología, abarca ahí mm, los grandes inventos, que es el papel, que facilitó la difusión del conocimiento y la comunicación escrita. La pólvora, que inicialmente utilizada en fuegos artificiales y luego en armas, revolucionó la guerra y la minería. La imprenta, que permitió la reproducción masiva de textos y la expansión de la literatura y el aprendizaje. Y la brújula, que es fundamental para la navegación y la exploración, transformando el comercio y los viajes. Otras invenciones que tuvieron también en ese entonces son los relojes mecánicos, los puentes colgantes, el cultivo de hileras, el control biológico de insectos y entre otros. Cuando nosotros abarcamos en otro aporte que también está la filosofía, en la filosofía abarca lo que es las escuelas, que es el legalismo, el moísmo, entre otros, que enriquecieron la panorama intelectual de China. Cuando nosotros hablamos del arte, aporta lo que es la cerámica y la porcelana, la pintura, la arquitectura. Y cuando hablamos de medicina, aporta lo que es la medicina tradicional y la acupuntura. Cuando nosotros hablamos de la agricultura,
en base a lo que es el cultivo de hilera, el control biológico de insectos y los granos y otros cultivos. Cuando hablamos del comercio, abarca lo que es la seda, que el comercio de la seda fue una actividad económica importante y un símbolo de lujo y sofisticación. Otros aportes, como vemos aquí, también está lo que es la astronomía, la matemática, em, la medicina y la tecnología que ya nombramos, también abarca lo que es la escritura y la metalurgia. Aquí ya no está. La astronomía, que los observadores chinos registraron eventos astronómicos importantes como explosiones de supernovas, eclipses y el paso de cometas. En la matemática, que los antiguos chinos desarrollaron conceptos matemáticos importantes, y en la metalurgia, que es el desarrollo de técnicas para trabajar el hierro y el cobre. Y cuando hablamos de la escritura china, con su complejidad y belleza, se dice que ha sido fundamental para la conservación y la transmisión de su cultura. Entonces, sigamos con el pequeño concepto de arte. Paulette, buenos Buenos días. días. ¿En qué arquitectura construyeron templos, palacios, puentes y caminos? Pero la obra de mayor importancia fue la Gran Muralla, que aún se conserva. También desarrollaron artesanía a partir del bronce, el hierro, el marfil y la porcelana. Ya, correcto. Nancy, que usted que estuvo desde el principio, ¿cuáles son los aportes más importantes de la cultura china? La tecnología, Correcto, ¿qué más? era, ya no me acuerdo. Justin, El ábaco, por el ábaco. sí, ahí está. Ya no me acuerdo más. Bueno, uno de los más importantes, obviamente, son los cultivos de la hilera, el control biológico de insectos, la porcelana, el reloj mecánico, la Ah, carretilla, ya. los proyectiles y los puentes colgantes. Entonces, esa la ponen como primer pregunta para tarea en clase. ¿Cuáles son los aportes más importantes de la cultura china? ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles son los aportes más importantes de la cultura china? ¿Ya? Sigamos. Se dice que China también es el primer productor mundial de cereales, arroz, algodón, patatas y té en cuanto en la ganadería. También denomina lo que es la cría de ganado, ovino y porcino, así como la producción pesquera mundial. Los chinos antiguos también obtuvieron mucho más que los cuatro inventos principales que acabamos de hablar hace un segundo. También abarca lo que es disculpen, la metalurgia de hierro y del cobre. También la explotación del carbón, el petróleo, la maquinaria, la medicina, la astronomía, la matemática, la porcelana, la seda y la elaboración de vino. Entonces, Justin, Dígame, ¿qué es profe. lo que aporta China? No lo escuché. Ah, no me escuches. Bueno, ahí ponen como segunda pregunta, ¿qué es lo que aporta China? ¿Qué es lo que aporta China? Esa va como segunda pregunta. ¿Qué es lo que aporta China?
Ya, cuando nosotros hablamos del legado cultural en la antigua China, se dice que se destacó por sus innovaciones en el arte, la medicina, la filosofía y la tecnología, como la invención del papel, la pólvora y un tipo de escritura y la imprenta. En la antigua China nacieron lo que es el confucianismo, el teosismo y otras escuelas de pensamientos. Además, tuvieron un impacto significativo con respecto al comercio de la seda. El legado cultural se dice que por otro lado es el resultado de la transmisión de conocimientos, valores y costumbres de una generación a otra. Esta transmisión se dice que también puede ser a través de la educación formal e informal, la familia, la religión, la literatura y entre otros medios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura china, ¿qué concepto tenemos, Paulette? ¿Qué entiendes tú por la cultura china? ¿Qué crees que sea? ¿Un conjunto de costumbres? ¿En qué se envasa? Nada. No, profe, nada. Ya. ¿Qué es la cultura china? Si no mal recuerdo, lo vimos también la semana pasada, estuvimos hablando también sobre la cultura china. La cultura china es un conjunto de creencias, costumbres y expresiones artísticas que se extiende por un amplio territorio y que combina elementos transmitidos por cientos de generaciones con las creaciones de la actualidad. ¿Ya recordaste que hablamos sobre la cultura? Cuando Sí, hablamos profe. sobre las creencias, sobre las costumbres de otras partes. Sí, que es un conjunto de costumbres. Ya, correcto, sí, eso también hablamos la vez pasada. Entonces, ¿qué costumbres también tenían en la antigua China? Se dice que realizaban rituales y ofrendas en honor a sus antepasados, buscando su protección y bendición. Otra costumbre notable era el culto a los dioses y la creencia de la existencia de seres superiores. Los chinos también tenían un panteón de deidades que representaban diferentes aspectos en la naturaleza y en la vida humana. La siguiente pregunta para que me anoten, ¿cuáles son los valores tradicionales chinos? ¿Cuáles son los valores tradicionales chinos? Bueno, hasta ahorita ya van tres. Ya, cuando nosotros también hablamos de la cultura, también hablamos, hablamos también sobre el legado que nos dejó la civilización. Se dice que en las civilizaciones antiguas también sentaron las bases para las construcciones de edificios y estructuras arquitectónicas en la actualidad. Un ejemplo son las construcciones de adobe de Mesopotamia y las metrópolis, que son las pirámides egipcias, que también tenemos como ejemplo los caminos romanos. Entonces, ¿qué importancia tiene la cultura, Nancy? Nancy, Porque elaboran mapas de los astros, sí, ¿qué desarrollan más? cálculos y el álgebra. Inventaron también el compás, todo eso. Correcto. La importancia que tiene la cultura y que también se envasa en lo que es el lenguaje, se dice que a través del lenguaje transmitidos, compartían nuestras culturas, creencias y valores, y también influye en cómo percibimos la diversidad y la inclusión.
La comprensión y la inclusión de la diversidad lingüística son fundamentales para promover la diversidad e inclusión en general. Como última pregunta me pone, ¿cómo nace la cultura china? ¿Cómo nace la cultura china? Me avisan cuando terminen de escribir. Ya acabé, profe. Ya, y por último, necesito que me realicen en dibujo, no en pegado. Si visualizan la imagen que está aquí, Paulette, ya te estoy viendo la cara. Profe, yo Este no que te está digo. aquí. Qué No, castigo para mí. la vez pasada dibujaste bien. Además, cuando nosotros dibujamos, también nos enfocamos en el dibujo. Cuando nosotros pegamos, lo único que hacemos es buscar y pegar. Ni siquiera ven y visualizan qué es o qué hay, ni nada de eso. Entonces, cuando dibujamos, le ponen un poquito de más empeño. Entonces, por eso les digo dibujar. Además, no es siempre que les mando a dibujar. Trataré de hacerlo una vez al mes. Bueno, ahí igual les voy a poner esa como ejemplo cuando la suba. No la vayan a subir como tarea 1. Yo ya mismo subo la tarea 2